A ningún país le es tan preciada la costa como a Bolivia. Para unos es riqueza y poder. Para otros es un jirón de tierra. Para los bolivianos, un jirón del alma. Pues como el mar ha dejado de estar delante de nosotros, ahora está dentro de nosotros. Bolivia y el mar estuvieron siempre juntos, desde tiempos inmemoriales. El imperio Tihuanacota desarrolló en su periodo expansivo por lo menos 7 asentamientos humanos en el valle de Azapa, en plena costa del Pacífico. Por supuesto, también el imperio incaico llegó en el suroeste de sus dominios a copar regiones del norte de Chile, es decir, lo que hoy es territorio chileno usurpado a Bolivia. Durante el periodo colonial, la audiencia de Charcas tenía claramente bajo su dominio territorios de la costa oeste, es decir, litoral sobre el Océano Pacífico. La audiencia abarcaba desde el río Loa al norte de Tocopilla y al sur de Iquique, a los 21 grados, y el río Salado en el sur al sur de Taltal y al norte del valle de Copiapó, entre los grados 26 y 27. Las leyes 9 y 12 de la recopilación de Indias establecen claramente esa jurisdicción de lo que a partir de 1825 fue el departamento de Potosí. El propio conquistador de Chile, Pedro de Valdivia, expresaba en una carta a Carlos V en 1550 que el paralelo 25 era el límite más al norte de su jurisdicción. Chile nunca poseyó territorios más al norte del valle de Copiapó. Esto lo ratifican todos los mapas publicados en América del Sur, en el mundo, hasta 1880. En 1826, Atacama era una provincia dependiente de la prefectura de Potosí, con su capital en San Pedro de Atacama. La evolución de la región culmina el 1 de enero de 1837, cuando se crea el departamento del Litoral. El litoral se dividía en 2 provincias, La Mar, capital Cobija, y Atacama, capital San Pedro de Atacama. La zona tenía una población superior a los 15.000 habitantes. La superficie del departamento del Litoral era de aproximadamente 120.000 kilómetros cuadrados, con más de 400 kilómetros de costa. La razón del por qué una región tan inhóspita como Atacama se convirtió en motivo de conflicto fue la evidencia de su gran riqueza, fundamentalmente guano y salitre, ambos usados para la fertilización de tierras. Así, la tierra más árida del mundo tenía en su seno la potencialidad para fecundar a otras tierras del planeta. El guano es el excremento de las aves que viven en la zona, pelícanos, los llamados guanay. Millones de esas aves generaron durante miles de años los depósitos de guano más grandes del mundo, tanto en la región peruana como en la región boliviana. En tanto, la evolución geológica de los desiertos de Atacama y de Tarapacá transformó masas de agua en inmensos salares. La sal más frecuente era el nitrato de sodio, conocido vulgarmente como salitre o caliche. La potasa extraída de estas sales se usó para la fabricación de pólvora y a partir de 1830 como estimulante de la productividad agrícola, que tuvo gran demanda en Europa. La tercera gran riqueza del litoral fue la plata, cuando en Caracoles se descubrió una gran veta que produjo entonces más que el propio Cerro Rico de Potosí. La primera confrontación viene tras la decisión visionaria del presidente boliviano Andrés de Santa Cruz de hacer una confederación entre Bolivia y Perú. Su concreción en 1836 puso en alerta primero y en guerra franca después a Chile. El chileno Diego Portales, en una célebre carta al general Blanco Encalada, decía:
la Confederación debe desaparecer para siempre del escenario de América. Ambos estados juntos, Bolivia y Perú, serán siempre más que Chile. Ante la derrota del general Blanco Encalada, este retornó a su país gracias al perdón del mariscal Andrés de Santa Cruz, quien con espíritu magnánimo permitió su vuelta con todas sus tropas y pertrechos logísticos, incluida la caballada, en virtud al Tratado de Paucarpata, el mismo que fue desconocido posteriormente por el gobierno chileno, enviando al general Bulnes en una nueva y porfiada incursión a territorios de la Confederación Perú-Boliviana en 1838, derrotando a Andrés de Santa Cruz en Yungay a principios del año siguiente, eliminando así el sueño de la Confederación y continuando con las invasiones chilenas. En 1842 y 1866, las pretensiones chilenas se ven cada vez con más evidencia. Diversos incidentes generados intencionalmente por Chile van a poner en debate y en discusión la soberanía sobre territorios claves como Mejillones. La primera consecuencia es el funesto tratado del 10 de agosto de 1866, por el cual se establece el límite fronterizo en el paralelo 24 y se decide que entre el paralelo 23 y 25 las riquezas serán compartidas a mitades por ambos países. Este es el primer tratado donde Chile reconoce a Bolivia como país costero, aunque con esto Bolivia ha cedido de hecho 2 grados de longitud de su territorio. Bolivia inicialmente tuvo la iniciativa de plantear al Perú un pacto defensivo, que no tuvo una acogida inmediata, por lo que en 1873 es el Perú el más interesado en suscribirlo, buscando arduamente un acercamiento con Bolivia, hasta conseguir efectivamente la firma del mismo en caso de agresión externa, en vista de las peligrosas proyecciones político-estratégicas que suponían las amenazas chilenas, coyuntura en la que inclusive la Argentina insinuó acercamientos con Bolivia y el Perú de manera preventiva. Desde 1842, varios empresarios chilenos, franceses, brasileños, estadounidenses, ingleses están explotando las riquezas naturales del litoral boliviano en nuestro territorio. Esta explotación es el origen de lo que posteriormente fue la Guerra del Pacífico. En febrero de 1878, el gobierno boliviano, dada la circunstancia económica grave que atraviesa el país, producto de un maremoto que determinó epidemias y hambruna, establece un gravamen de 10 centavos por quintal de salitre exportado a la empresa más importante de capital anglo-chileno, la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta. La compañía se niega a pagar la compensación. La combinación de los intereses empresariales ingleses, la oligarquía chilena, la rapacidad para conseguir todos los recursos del litoral, conducen a este desenlace inevitable. Chile, haciendo honor al lema de su escudo, por la razón o la fuerza, invade Antofagasta el 14 de febrero de 1879, con 2 blindados y una corbeta, sin previa declaratoria de guerra. La escasa fuerza boliviana, menos de 200 hombres, es fácilmente derrotada y Antofagasta cae en manos chilenas. La noticia llega a La Paz el 25 de febrero y Bolivia comienza a prepararse para la defensa de su territorio. El 23 de marzo se produce la Batalla de Calama. Un destacamento chileno compuesto por más de 550 hombres ataca a los defensores bolivianos al mando de Ladislao Cabrera. Son apenas 135 patriotas. Entre ellos está Eduardo Abaró, que organiza la defensa en el puente del Topáter sobre el río Loa. La superioridad numérica chilena arrasa a los defensores. Muchos están muertos.
Pero Abaroa, herido en la garganta, enfrentó a un contingente abrumadoramente superior de soldados de Chile. Dispara y mantiene a raya a los atacantes hasta que se le acaba la munición. Está débil y moribundo. Los oficiales chilenos le intiman rendición y Abaroa, convertido en un emblema, responde con la frase que lo llevó a la inmortalidad: que se rinda su abuela, carajo. 2 disparos le ciegan la vida. Tras la declaratoria oficial de guerra de Chile el 5 de abril del 79, Perú entra en la guerra. Al carecer Bolivia de flota marítima, todo el peso de la guerra en el mar recae sobre la flota peruana, comandada por Miguel Grau, quien al mando del vapor Huáscar se convertiría en uno de los grandes héroes de la Guerra del Pacífico. Su mayor éxito, el 21 de mayo, en la rada de Iquique, el hundimiento del buque chileno Esmeralda. El Huáscar se da el lujo de bombardear más de un puerto chileno. Finalmente, el 8 de octubre, Chile decide darle la guerra total. 5 naves chilenas rodean al pequeño y heroico monitor peruano. El lugar, Angamos, cerca de la bahía de Mejillones. Rodeado por los barcos chilenos, varios proyectiles impactan contra el vapor que se incendia. Un cañonazo chileno perfora el casco y mata a Miguel Grau, que vuela en pedazos. 144 marineros mueren en el combate. El primer ataque sobre el territorio peruano se da en Pisagua. Las tropas aliadas, compuestas por 3 destacamentos bolivianos y 1 peruano, con el agua en la cintura, defienden heroicamente la zona hasta que finalmente son derrotadas y es tomada la punta de rieles estratégica para el avance chileno sobre el territorio de Perú. Los aliados deciden de mutuo acuerdo que el presidente Manuel Ignacio Prado va a ser el comandante en jefe de las operaciones militares. Daza se traslada a Arica y después de varios meses mueve a su ejército a Iquique para reforzar a las tropas aliadas comandadas por Buendía. Más de 2000 hombres comienzan a marchar bajo el sol abrasador con muy poca agua, en condiciones desfavorables. Detenido el ejército en un punto denominado Camarones, enfrenta una decisión importante: continuar para entrar en batalla o volver a Arica. Obedeciendo instrucciones del presidente del Perú, Mariano Ignacio Prado, los oficiales Castro Arguedas, Eliodoro Camacho, Ignacio Ceballos deciden la contramarcha. Soldados bolivianos y peruanos arremeten contra chilenos parapetados en las alturas de San Francisco y, a pesar de su heroico ataque, en el que se destaca el regimiento Illimani, se ven forzados a la retirada. El 27 de noviembre, en Tarapacá, el saldo del ejército boliviano aliado, conducido por Buendía, enfrenta un ataque de casi 4000 soldados chilenos. Las tropas aliadas, conducidas con serenidad e inteligencia, tienen éxito esta vez y, tras un furioso combate, sobre todo en la quebrada próxima al pueblo, dejan un tendal de más de 500 muertos del ejército chileno. Es el triunfo militar más importante del ejército aliado Perú-boliviano. Al comenzar diciembre del 79, se produce el ataque boliviano a Tambillo, liderizado por el jefe del pequeño destacamento de francotiradores, Rufino Carrasco. También está Mariano Colodo y Mariano Palacios. En el desfiladero de Tambillo, derrotan a 2 regimientos chilenos, dejando más de un centenar de bajas, entre muertos, heridos y prisioneros. En el interín se produce la caída de Daza, la retirada de Camarones
va a significar el fin de su presidencia. Mientras tanto, en el Perú, se hace cargo de la presidencia Nicolás de Piérola. El momento decisivo que va a sellar la suerte de Bolivia es la batalla del Alto de la Alianza. Ahí está, como comandante y jefe de las tropas aliadas, el general boliviano Narciso Campero. La zona está próxima a la ciudad de Tacna. La batalla se inicia el 26 de mayo de 1880. Chile ha preparado 19.000 hombres para tomar la ciudad al mando de Manuel Baquedano. Las fuerzas aliadas son solamente 12.000 efectivos. Entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde se combate fieramente. El episodio más destacado, la intervención heroica de los colorados de Bolivia, que cargan para reforzar la debilitada ala izquierda de Camacho. El empuje de los colorados representó un fuerte avance aliado que hizo retroceder a la división chilena y resistió con entereza a la carga de caballería de Yávar. Allí estuvieron Felipe Ravelo, Bustillo, González y otros jefes bolivianos. Fue el último momento en que se pudo pensar en una victoria aliada. Chile había mantenido en reserva una división y casi toda su caballería que inicia el ataque final al comenzar la tarde, desmoronando la defensa aliada. Más de 5.000 muertos y heridos de ambos bandos quedaron regados en el campo de batalla. Los destacamentos Murillo y Zapadores de Bolivia y Tacna de Perú fueron la última resistencia. Tacna cae en manos de Chile al finalizar la tarde de ese 26 de mayo. La agotadora caminata de los días anteriores a la batalla fue determinante para dejar a los soldados bolivianos agotados, sedientos, sin resto físico suficiente para las horas durísimas de combate que tuvieron que enfrentar. De esa manera el ejército boliviano diezmado se retira de la Guerra del Pacífico tras la batalla en el Alto de la Alianza, donde deja y entrega absolutamente todo el esfuerzo del que es capaz de dar, defendiendo el territorio aliado que no era el suyo propio. Las cifras son dramáticas. El historiador Roberto Querejazo Calvo afirma que el 80% del total de combatientes del batallón Sucre mueren, dejando 78 heridos. María Luisa Ceballos Villegas, según archivos numéricos, afirma que del total de 1.200 hombres distribuidos en los diferentes batallones y escuadrones que combaten en la batalla, cae el 80%, entre cuyas bajas se contaban también a prominentes jefes bolivianos y peruanos, pereciendo alrededor del 80% de la oficialidad joven. La guerra duró todavía varios años, hasta 1883. Chile ocupó por mucho tiempo territorio peruano en la propia capital de Perú, Lima. Bolivia, tras la Guerra del Pacífico, quedó cercenada en lo más importante de su acceso al mundo, el litoral, hasta entonces libre y soberano, 120.000 kilómetros cuadrados perdidos y más de 400 kilómetros de costa cercenados a la patria. En octubre de 1880 se propugna la primera reunión en busca de la paz. Reunidos en la galeta norteamericana La Caguana, representantes de Chile, Perú y Bolivia no pueden llegar a un acuerdo. Chile habla duro y claro. Quiere la cesión de los territorios de Perú y Bolivia al sur de Camarones, 20 millones de pesos de pago compensatorio y ruptura definitiva de la alianza Perú-Boliviana. Chile propone cederle a Bolivia Tacna y Arica para colocar al país en contra del Perú. Es una propuesta que Bolivia no acepta, haciendo honor a los lazos de amistad con el Perú. En 1884 se firma el Pacto de Tregua, en el cual, de forma deliberada, Chile impuso un asfixiante régimen aduanero al comercio boliviano que va a prolongarse por 20 largos años. En ese momento, la economía boliviana comenzó a sentir los efectos del enclaustramiento geográfico, agravado con el dogal aduanero impuesto en Arica, que a la postre se convirtió en el principal medio de presión para hacer que Bolivia reconozca el dominio de Chile sobre el territorio ocupado. En el gobierno de Mariano Bautista se firma el Tratado del 18 de mayo de 1895. Se cierra una puerta y se abre otra. Bolivia reconoce la soberanía territorial de Chile
sobre los territorios ocupados. Chile se compromete a darle a Bolivia un puerto en el Pacífico. Chile terminó archivando el tratado. La prepotencia de los invasores se refleja claramente en la nota del embajador chileno Abraham Henning, que en 1900 le escribe al canciller boliviano: Chile ha ocupado el litoral y se ha apoderado de él con el mismo título que Alemania anexó al imperio la Alsacia y la Lorena. Nuestros derechos nacen de la victoria, la ley suprema de las naciones. Que el litoral es rico, eso ya lo sabíamos, lo guardamos porque vale. Bolivia fue vencida, no tenía con qué pagar y entregó el litoral. Es una entrega indefinida, por tiempo indefinido. Chile no debe nada, no está obligado a nada. Esa, la brutalidad de Santiago. El despojo del litoral boliviano fue grandemente rentable para Chile. En ese territorio explotó guano, salitre, plata y principalmente en Chuquicamata, el cobre. De hecho, tan extraordinaria mina descubierta años después significó y significa incluso en la actualidad la fuente de los mayores ingresos en divisas que obtuvo y obtiene Chile al poseer en antiguo territorio boliviano usurpado la mina más rica de cobre a nivel mundial. Lo que alguna vez llevó a decir al presidente Salvador Allende que el cobre es el sueldo de Chile. Además de las otras riquezas como salares, minas de plata, que se encontraban en el lugar que fue boliviano. El tratado impuesto a Bolivia en 1904, en el gobierno liberal de Ismael Montes, plantea básicamente a cambio del reconocimiento del dominio de Chile sobre el territorio boliviano una compensación económica, la construcción de un ferrocarril entre Arica y La Paz, y el libre tránsito por todos los puertos de Chile a favor de las mercancías de importación y exportación de Bolivia. La firma del Tratado de 1904 es producto del oneroso Pacto de Tregua de 1884, que establecía un control arbitrario de todas las aduanas y puestos bolivianos por parte de Chile, y encima un costo adicional que Bolivia tenía que pagar por sus ingresos aduaneros a Chile, además de las compensaciones de guerra. Un tratado firmado literalmente con la pistola en la cabeza, que no tiene otra validez que la fuerza de quien la impone, porque está en posesión del territorio, porque tiene el poder militar y porque lo ha arrebatado de manera arbitraria. Pero no solo eso, el tratado además fue incumplido continua y repetidamente por Chile. Para empezar, el tema del libre tránsito es altamente cuestionable. En 1933, Chile obstruyó el tránsito libre de armas durante el conflicto bélico entre Bolivia y Paraguay. Así también en 1953, cuando Bolivia nacionalizó las minas, las autoridades de Chile embargaron implementos, insumos y equipos de trabajo que se encontraban en tránsito por territorio chileno hacia las minas bolivianas. La privatización de los puertos, realizada a principios de la primera década de este siglo, genera una vulneración al tratado y a dos de sus acuerdos complementarios suscritos en 1912 y en 1937, porque además de haber provocado un incremento en la interrupción de los servicios portuarios, establecen costos adicionales a los ya existentes para el almacenaje, carguío, manipuleo, estiba y consolidación de las mercaderías bolivianas de importación y exportación. El tratado establece sin límite alguno el libre tránsito por cualquier puerto chileno. Sin embargo, Chile ha aceptado que esto se aplique solo a los puertos de Antofagasta y Arica, y actualmente a Iquique. Por si fuera poco, el ferrocarril Arica-La Paz, cuya construcción fue acordada en ese mismo tratado, permanece paralizado hace ya casi una década, lo cual representa nada menos que una flagrante violación de parte de Chile a la Convención de 1905, que reglamenta su funcionamiento y que en su artículo 2 establece la obligación de asegurar el libre tráfico del ferrocarril a perpetuidad. El enclaustramiento geográfico de Bolivia, por el cercenamiento que hizo Chile en la Guerra del Pacífico, impide al país estar integrado en la cuenca del Pacífico, la más dinámica en la economía mundial en el siglo XXI. No le permite a Bolivia la explotación legítima de recursos marítimos,
en todos los ámbitos, tanto en la explotación comercial como sobre todo en la biodiversidad y la posibilidad de uso y explotación de recursos marinos. Un cálculo comparativo del crecimiento estándar del Producto Interno Bruto de Bolivia enclaustrada y la potencialidad de una Bolivia con acceso libre, útil y soberano al Pacífico establece, de acuerdo al Instituto de Estudios Avanzados de Viena, un promedio de 1,5 punto del PIB, que decrece anualmente por no tener Bolivia acceso al mar. Desde 1910, Bolivia marcó una línea permanente de reintegración con muy pocas variantes a lo largo del tiempo. Poco a poco fue acuñándose el concepto de que todo escenario era propicio. El bilateral, el trilateral y el multilateral. El 22 de abril de 1910, el canciller de Bolivia, Daniel Sánchez Bustamante, hace una propuesta formal a los gobiernos de Chile y Perú. La propuesta se resume en 2 puntos: que Chile y Perú dejen de tener frontera común como ocurrió antes de la Guerra del Pacífico, en que el territorio boliviano interrumpía esa frontera con más de 400 kilómetros, y que Tacna y Arica, en parte o en su totalidad, pasen a ser propiedad de Bolivia y se conviertan en sus puertos naturales de salida, considerando la gran costa tanto peruana como chilena. El memorándum de Sánchez Bustamante cayó como una bomba en Santiago, que respondió rápidamente sobre la imposibilidad de su aplicación y propuso, irónicamente, que la solución era una confederación entre Chile y Bolivia. En buen romance, la absorción de Bolivia por parte de Chile. Perú respondió con simpatía y cautela, pero ya sobre la base de la respuesta negativa chilena. Comenzaba así un largo camino de reintegración que tuvo consistencia a lo largo del tiempo. Bolivia requirió ante la Liga de las Naciones pidiendo la revisión del Tratado de 1904, sin demandar el tratado. En 1923, Ricardo Jaimes Freire, ministro plenipotenciario de Bolivia en Santiago, propuso nuevamente ante Chile la revisión del Tratado de 1904 para generar la posibilidad de que Bolivia vuelva a un acceso soberano al mar. La respuesta chilena fue que era posible la disposición de una recuperación de un acceso al mar sin necesidad de revisar el Tratado de 1904. Quien fuera presidente de Chile, Domingo Santamaría, había señalado que no podía asfixiarse a Bolivia y que tenía que entregársele una salida libre y soberana al Océano Pacífico. Sobre esa base, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Frank Kellogg, propuso el 30 de noviembre de 1926 que el territorio de Tacna y Arica fuera cedido a Bolivia y que Bolivia pagase por ello una indemnización a Chile y Perú. Chile entonces mostró una buena disposición para otorgar una faja de territorio y un puerto a Bolivia. Perú, en cambio, dijo que los pactos existentes entre Chile y Perú no contemplan la intervención de una tercera potencia en el arreglo de una controversia. Esto cerró las posibilidades de que la propuesta Kellogg fuese considerada en serio. El 3 de junio de 1929, Chile y Perú suscriben el Tratado de Lima, en el cual le ponen un gigantesco candado a la legítima demanda de reintegración marítima de Bolivia. Ambos países llegan a un acuerdo. Tacna queda en propiedad del Perú y Arica queda en propiedad de Chile de manera definitiva. Pero lo importante era el protocolo complementario, que abrió una profunda herida en Bolivia. Los gobiernos de Chile y Perú, establecía el protocolo, no podrán, sin previo acuerdo entre ellos, ceder a una tercera potencia, obviamente Bolivia, la totalidad o parte de los territorios que en conformidad al tratado quedan bajo sus respectivas soberanías. Esta disposición se convirtió en el principal obstáculo de todos los intentos bolivianos de llegar a un acuerdo con Chile para un acceso soberano al mar. Entre 1947 y 1950, en los gobiernos de Herzog y Urriolagoitia, el embajador Alberto Ostria Gutiérrez inicia una de las negociaciones más importantes entre Bolivia y Chile, que se convirtió en el eje de la lógica que Bolivia siguió a lo largo de los años sucesivos en el tema de su reintegración. Para 1948, la idea no oficial
era que el gobierno de Chile cedería a Bolivia una faja de territorio al norte de la ciudad de Arica, hasta la actual frontera con el Perú, en una extensión que incluya el ferrocarril Arica-La Paz, y sobre la base de que en dicha faja existe una porción de costa apropiada para un puerto. En marzo de 1952, el gobierno de Bolivia, presidido por Hugo Ballivián, decide la repatriación de los restos de nuestro máximo héroe en la Guerra del Pacífico, Eduardo Abaroa. Para ello, se preparan actos de gran importancia a lo largo de todo el trayecto de retorno de los restos, desde su entrada a la frontera boliviana. Abaroa y todo lo que simbolizaba es recibido con solemnidad en la ciudad de La Paz el 23 de marzo de 1952. En 1961, mientras Chile se preparaba para desviar el curso natural del río Lauca, el gobierno de la Moneda hizo llegar a Palacio Quemado un documento que sería bautizado como Memorándum Truco, en referencia al embajador chileno que lo entregó. En su texto se ratificaba la vigencia de las notas de 1950, en las que Chile se había comprometido a negociar una salida soberana de Bolivia al mar y a no recibir por ello compensaciones territoriales. Pero lejos de significar un intento por reactivar las negociaciones de 1950, el propósito más pareció estar dirigido a distraer la atención de los bolivianos, mientras al mismo tiempo Chile procedía al desvío unilateral del río internacional Lauca, que finalmente se concreta el 15 de abril de 1962. El Lauca es un río internacional cuyo curso superior se encuentra en Chile y el inferior en territorio boliviano. Chile decidió la canalización de las aguas del río para poder regar vastas zonas del norte de su territorio. El gobierno de Bolivia había reclamado insistentemente a través de su embajador en Santiago, Germán Monroy Bloch. La respuesta fue categórica: usaremos esas aguas cuando lo veamos conveniente, firma en una nota el canciller chileno Carlos Martínez Sotomayor. El gobierno boliviano protesta frente al gobierno de Alessandri. El canciller Feldman Velarde envía una comunicación de protesta a la Organización de Estados Americanos, por lo que considera una agresión. La OEA se limitó a hacer un llamado amistoso para que Bolivia y Chile acudan a medios de solución pacífica. Por esa razón, en 1962, Bolivia suspende su asistencia a la OEA y a todos los organismos del sistema, manifestando que había una clara ineficiencia por parte de esa estructura. Ante la acción chilena y la ineficacia de la OEA, Bolivia decide romper relaciones diplomáticas con Chile el 15 de abril de 1962. La ruptura de relaciones permitió a Bolivia dejar sentado ante la comunidad internacional que sí había un problema pendiente. Más allá del tema del Lauca estaba el tema de la reintegración marítima. A partir de entonces, la reanudación de relaciones diplomáticas estuvo siempre condicionada a la solución del problema marítimo. Se produce una coincidencia ideológica a mediados de los años 70 entre los gobiernos de Chile y Bolivia. Están al mando dos dictadores, Augusto Pinochet y Hugo Banzer.
Pinochet está viviendo un momento de fuerte aislamiento internacional. La condena mundial a su gobierno ha dejado a Santiago totalmente aislado. Por esa razón, Chile piensa que un acercamiento con Bolivia puede generar un cambio en la opinión sudamericana e internacional. En ocasión de la toma de posesión del presidente Geisel en Brasilia, se produce una reunión informal entre Pinochet y Banzer. Allí yo le dije al presidente Pinochet que ya que los políticos o los civiles no habían podido hasta esa fecha avanzar nada en nuestro problema marítimo, que tenía todo el deseo de que dos militares pudieran entenderse. Poco después, Pinochet propone una reunión formal con Banzer en la frontera con ambas naciones. Va a producirse en Charaña, en el más desolado altiplano, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. El 8 de febrero de 1975 se encontraron en Charaña, en la línea férrea, en un vagón de ferrocarril, los presidentes de Bolivia y Chile. Las consecuencias inmediatas de este encuentro, conocido como el abrazo de Charaña, fueron la reanudación oficial de relaciones diplomáticas que estaban interrumpidas durante 12 años, 9 meses y 6 días, y un documento que decía continuar el diálogo para buscar formas de solución a temas como el relativo a la mediterraneidad que afecta a Bolivia dentro de recíprocas conveniencias. Nosotros, creyentes en la buena fe, en la buena disposición, de que restableciendo las relaciones diplomáticas podíamos haber avanzado más rápidamente. Pero no fue así. En agosto de 1975, coincidiendo con el sesquicentenario de la fundación de la República, Bolivia presenta formalmente su propuesta de solución al gobierno de Chile. Se recuperan las ideas básicas de los acuerdos frustrados de 1950. La cesión a Bolivia de una costa marítima con soberanía y que esté unida al territorio boliviano por una franja territorial igualmente soberana. La adopción de un régimen de autonomía para las operaciones de comercio exterior en el puerto de Arica y eventualmente la cesión de un enclave al país. Pero no propusimos ningún trueque. Propusimos compensaciones no territoriales. Pensábamos que podíamos establecer un polo de desarrollo, inclusive tripartito, entre Bolivia, Chile y Perú. Un conocimiento mínimo de la postura geopolítica de Pinochet, incluso antes de ser presidente, podía haber hecho adivinar la imposibilidad de encontrar una solución con el dictador chileno. Pinochet había sostenido siempre que Bolivia nunca había tenido derechos reales sobre las costas de Atacama, en el Océano Pacífico, y era un fervoroso defensor de los derechos de conquista obtenidos a través del triunfo en la guerra de 1879. Muy pronto Chile puso en jaque al presidente Banzer. La contrapropuesta fue canje de territorios por una superficie equivalente a la que Chile cedería en el corredor del acceso al océano y su correspondiente mar territorial. Era, y Chile lo sabía, una píldora que Bolivia no podía tragarse. La opinión pública boliviana se estrelló frontalmente contra esa posibilidad y descalificó a Banzer en la negociación, imposibilitando un avance que pudiera contar con un respaldo de la nación. El 19 de noviembre de 1976, Perú propuso la aceptación de la soberanía boliviana hasta algo más de 1 kilómetro antes de la propia costa. A partir de ese espacio, planteaba establecer en Arica un área territorial bajo soberanía compartida de Perú, Bolivia y Chile, situada al sur de la frontera peruano-chilena, entre la línea de la Concordia, la carretera panamericana y el casco norte de la ciudad de Arica. Con el paso de los meses, las relaciones se fueron enrareciendo progresivamente y Bolivia se dio cuenta de que el tema de la compensación territorial hacía inviable cualquier salida. El 17 de marzo de 1978, el canciller boliviano Óscar Adriásola comunicaba oficialmente a la Cancillería de Chile la ruptura de relaciones diplomáticas. La lección de Charaña es, sin embargo, que la solución al enclaustramiento boliviano pasa necesariamente por la consideración de una franja lindante con la frontera actual entre Chile y Perú, que nos permite un acceso libre y soberano al Océano Pacífico con continuidad territorial.
Un año después, el 14 de febrero de 1979, se recordaban los 100 años, un siglo de la invasión violenta de Chile a la ciudad de Antofagasta. En esa ocasión, el país recordó solemnemente tan infausto acontecimiento. Compatriotas, juremos por Dios, la patria y la memoria de nuestros héroes, que jamás renunciaremos a recobrar nuestro mar. ¿Lo juráis? En ese 1979 se realiza la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, por primera vez en la historia en la ciudad de La Paz. Es presidente Walter Guevara Arce. Bolivia logra un éxito rotundo. Por primera vez la Organización de Estados Americanos reconoce de manera clara y con el voto de todos los presentes, a excepción de Chile, que el tema del enclaustramiento boliviano es una cuestión que afecta al conjunto del continente y que debe ser resuelta para favorecer los procesos de integración en el conjunto de América Latina. Resolución 426 de 1979. Posteriormente, las siguientes asambleas generales de la OEA aprueban 10 resoluciones más, refrendando así la voluntad hemisférica de procurar un arreglo al injusto enclaustramiento marítimo de Bolivia. El espíritu que guió esta histórica reunión está condensado en la Declaración de la Paz, documento trascendente que constituye un hito en la historia de nuestra organización y le señala derroteros nuevos. Será por eso indispensable que se persista en el ejemplo positivo que ya se mostró en el caso de Panamá y en sus pronunciamientos y acciones recientes sobre el respeto a los derechos humanos, la solución del conflicto de Nicaragua y la resolución sobre el acceso de Bolivia al Océano Pacífico. Todo hace pensar que esta fue una gran asamblea y le aseguro a usted que hace pocos minutos la hemos clausurado y todos los delegados tenemos la sensación de que aquí ha ocurrido algo, que ha nacido una nueva OEA que va a llenar todos los objetivos o va a tratar de llenar todos los objetivos de los pueblos americanos. 8 años después, Bolivia intenta nuevamente una aproximación para buscar una salida al encierro geográfico que la tiene asfixiada. En el gobierno del presidente Paz Estenssoro se reinician negociaciones para intentar solucionar el tema. Debemos buscar un camino de entendimiento con Chile. Además, hay una otra circunstancia. Si uno analiza la situación con cada uno de los países vecinos en cuanto a la estructura y dinámica de sus economías, se llega a la conclusión que el país con el que tenemos mayor complementariedad económica es Chile. En abril de 1987 se reúnen en Montevideo los cancilleres de Bolivia, Guillermo Bedregal, y de Chile, Jaime del Valle. El objetivo, una nueva propuesta boliviana que permita un acceso soberano al Océano Pacífico. La base de la propuesta nacional es similar a la de 1950 y 1975. Un corredor desde la frontera de Bolivia con Chile hasta el Océano Pacífico colindante con la línea de la Concordia, frontera entre Chile y Perú. Como opción alternativa, 3 enclaves, uno de ellos, el más importante, en Mejillones, que fuera antiguo territorio boliviano. Chile está jugando nuevamente con Bolivia. No ha considerado en serio la propuesta y la respuesta va a ser más brutal aún que la que diera en 1978. El canciller chileno Jaime del Valle expresa públicamente que la propuesta boliviana había sido un balde de agua fría y Chile le dice un no categórico a Bolivia. Cada pedazo de tierra de esta zona es seguro que hay manchas de sangre de los que cayeron
luchando por conquistar el territorio. Y no lo vamos a entregar nosotros porque nos piden o nos ordenan. Aquí no ordena nadie, nosotros somos soberanos para hacerlo. Los señores vecinos han hecho un pedido que no se puede aceptar bajo ningún aspecto. Chile no se vende ni se tranza. En 1992, Bolivia busca un puerto alternativo a Arica que le permita una negociación en mejores condiciones en su difícil relación con Chile. De allí, el acuerdo Mariscal Andrés de Santa Cruz que firman Jaime Paz Zamora y Alberto Fujimori. Bienvenidos sean a Hilo, al Perú, tierra que para ustedes nunca será extranjera. Aquí también tiene su hogar, amigos bolivianos. Que lo oigan los pueblos del mundo, que lo oigan aquellos que pueden y deben oírlo. El mar nos pertenece por naturaleza, o si se quiere, Bolivia pertenece al mar naturalmente. Es un mandato de la geografía, de la historia y de la cultura, y por ello mismo es para los bolivianos casi un mandato del instinto. Y esta verdad está grabada con letras de fuego en la conciencia colectiva del alma nacional. Se trata de la concesión de una zona franca en la ciudad de Hilo y 5 kilómetros de playa para establecer balnearios de descanso bajo la denominación de Bolivia Mar. A mediados de los años 90 se reactiva el tema de las aguas manantiales del Silala. El uso de estas aguas habría sido concedido a partir de 1908 en favor del ferrocarril Antofagasta-Bolivia. En el interín, Chile aprovecha la circunstancia para canalizar esas aguas, canalización que beneficia a poblaciones chilenas, tanto para el uso de agua potable como para el riego en vastas zonas de la región del norte. En 1997, la prefectura de Potosí canceló la concesión. El gobierno entonces ratificó la posición de la prefectura y en 1998 el gobierno abre una licitación pública para el uso de esas aguas. Entonces Chile plantea un reclamo. Pretende que esas aguas sean binacionales. Bolivia parte de un principio elemental. Se trata de aguas subterráneas manantiales que en ningún caso pueden interpretarse como aguas de curso sucesivo y menos establecerse como definición de un río. Durante más de un siglo, Chile no ha pagado un solo centavo por los millones y millones de litros que ha recibido como beneficio. A partir de la legítima posición boliviana, surge el diferendo que hasta hoy no ha sido resuelto, uno más de los problemas bilaterales entre Chile y Bolivia. A principios del siglo XXI, varias personalidades internacionales ratificaron su apoyo a la demanda marítima boliviana. Nos hemos sentido siempre solidarios de todos los esfuerzos de Bolivia por salir al mar. Yo creo que es importante justificar que Bolivia tenga un acceso al mar. Bolivia tuvo mar, y aunque se molesten algunos en este continente, lo lamento mucho, Venezuela seguirá reclamando solidaridad con Bolivia en su derecho a las costas sobre el mar, porque Bolivia tuvo mar desde su nacimiento, y no es justo que se le haya arrebatado la salida al mar a Bolivia. En enero de 2004, el gobierno de Bolivia presentó a consideración de la comunidad internacional en la Cumbre de las Américas de Monterrey la reintegración boliviana de un acceso libre, útil y soberano al Pacífico. Convocamos al presidente Lagos y al gobierno de Chile a buscar con nosotros una solución definitiva a nuestra demanda marítima, sobre premisas muy claras, pero creemos que pueden ser muy efectivas.
Un diálogo en cualquier escenario, fundamentalmente un diálogo, sea el escenario bilateral, sea el que auspicie cualquier país o grupo de países amigos, sea el que se haga en el marco de la iniciativa de una institución multilateral. Además, una voluntad real de buscar una solución definitiva a este tema. Chile no tiene temas pendientes con Bolivia. Somos un país serio y en esto hemos cumplido nuestras tareas y las seguiremos cumpliendo. ¿Y sabes por qué está en la historia de Chile, vamos? ¿Por qué está? Porque ahí terminaba el límite de Chile antes de la guerra del Pacífico. ¿Todo para allá era que Bolivia? Bolivia. Antofagasta era Bolivia. En enero de 2006 llega a la presidencia Evo Morales Ayma, el primer mandatario indígena de la historia de Bolivia. Pero la cuestión del mar apareció en el escenario del presidente antes que su propia posesión, cuando como mandatario electo hizo una visita a Chile. Nunca había pensado, nunca me había imaginado que aquí el pueblo chileno también reclama el mar para Bolivia. Nuestros compañeros del campo de la ciudad no van a creer que aquí ustedes, el pueblo chileno, está coreando mar para Bolivia. Felicidades y muchas gracias. Este significativo y emotivo momento, con la presencia del presidente Morales en Santiago de Chile, le plantea al gobierno y al pueblo de Bolivia una esperanza, la posibilidad de encarar una relación bilateral en la búsqueda de confianza para encontrar una solución al problema marítimo del país. Por eso tenemos una agenda abierta con el gobierno de Chile para discutir estos temas. Ese pasado histórico que nos separa hay que reparar ahora. Yo veo con mucha esperanza el gobierno de Chile y especialmente una mujer presidenta. Al presidente Morales le tocó compartir con 3 mandatarios chilenos, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Un charango, una hoja de coca gracias a los artistas bolivianos. Y quiero decirle con mucho cariño, con mucho respeto, símbolo de la... Pero quizás el momento más importante fue el encuentro y el desarrollo de relaciones con la agenda de los 13 puntos entre Morales y Bachelet. Entre ellos, el vinculado a la reintegración marítima de Bolivia y el problema pendiente de las aguas del Silala. Durante largos 4 años, ambos gobiernos tuvieron varias reuniones bilaterales sobre temas técnicos, de complementariedad, pero también en el intento de lograr discutir específicamente sobre la cuestión marítima y el Silala. Al terminar el gobierno de Michelle Bachelet, los avances habían sido más bien modestos, aunque Chile siguió insistiendo en que todavía estaba pendiente la construcción y fortalecimiento de una agenda de mutua confianza. El presidente Morales promulgó la nueva Constitución Política del Estado. Proclamo promulgar a la nueva Constitución Política del Estado boliviano la vigencia del Estado plurinacional unitario, que en su artículo 267 recoge el derecho irrenunciable del pueblo boliviano a poseer un acceso soberano al mar. El texto a la letra dice: el Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo. La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano. Pero si bien la negociación con la presidenta Bachelet intentó abrir un camino, su sucesor, Piñera, lo cerró al negarse a presentar una propuesta que
que estaba establecida en la agenda de 13 puntos y que fue comprometida en un acta bilateral dando respuestas ambiguas al verdadero punto nodal del conflicto pendiente, es decir, el tema del mar. Las negociaciones de la agenda de 13 puntos prosiguieron y en ese marco el 14 de julio de 2010 los vicecancilleres de Bolivia y Chile suscriben un acuerdo mediante el cual, en el punto referido al tema marítimo, ambos países se comprometen formalmente a proponer, así como alcanzar soluciones concretas, factibles y útiles en la próxima y sucesivas reuniones. Sin embargo, las reuniones serían interrumpidas por Chile, que canceló el encuentro que debió realizarse en noviembre de ese año en Arica y nunca propuso una nueva fecha para su celebración. En octubre de 2010, continuando con la política iniciada en 1992, el presidente Morales se reúne con su colega Alan García para ratificar que Hilo es el puerto alternativo que Perú le ofrece a Bolivia, con características que Bolivia está dispuesta a desarrollar plenamente. Estas facilidades portuarias, esta zona franca industrial y económica especial, puntos de atraque, zona turística, por 99 años, eso nos da confianza para también hacer inversión en el puerto Hilo. El Perú sabe que es necesario que Bolivia recupere su salida soberana al mar. No es un país que haya nacido como Suiza, mediterráneo. Es un país que perdió un componente esencial de la naturaleza, como usted lo ha dicho. A pesar de los intentos del presidente Evo Morales para reactivar el diálogo, interrumpido unilateralmente por Chile a partir de noviembre de 2010, la última reunión bilateral con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores de Chile en Bolivia no dio los resultados esperados y marcó el punto de inflexión en la lógica del gobierno del presidente Morales. Tras 5 años de paciencia, espera e intentos infructuosos por conseguir que Chile cumpla el compromiso de proponer y alcanzar soluciones concretas, factibles y útiles para otorgar una salida al Océano Pacífico a Bolivia, el gobierno boliviano decidió llevar a cabo una política de Estado que busca encontrar una solución en los diferentes escenarios internacionales, multilateral, trilateral y también el bilateral. ¡Atención, presenten! El 23 de marzo de 2011, el discurso del presidente Morales marca la línea de conducta que Bolivia seguirá de aquí a futuro. Ha llegado el momento para que esta inmensa herida que tenemos los bolivianos por nuestro enclaustramiento marítimo sea cerrada en base a un proceso de connotaciones históricas. Ahora debe incluir otro elemento fundamental, el de acudir ante los tribunales y organismos internacionales demandando en derecho y en justicia una salida libre y soberana al Océano Pacífico. Bolivia es un país digno que mira de frente con fe y esperanza su futuro, sin abandonar jamás el diálogo directo, franco, sincero con Chile. La respuesta de Chile ante el discurso del presidente Morales vuelve a colocar la política que siempre ha tenido ese país en torno a la demanda marítima boliviana. Las declaraciones del presidente Morales, incluyendo su intención de acudir ante tribunales u organismos internacionales para su aspiración reivindicatoria, territorial y marítima, constituyen un serio obstáculo para las relaciones entre ambos países y no se condicen ni con la letra ni con el espíritu del Tratado de 1904. El 5 de abril de 2011, el gobierno boliviano da el primer paso hacia los tribunales internacionales al crear la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, DIREMAR, la cual, entre sus atribuciones, tiene como objetivo elaborar y presentar la demanda internacional para lograr una solución al problema que genera el enclaustramiento boliviano.
El presidente Morales, en un hecho histórico sin precedentes, convoca a 5 expresidentes de Bolivia, a quienes invita a formar parte de un consejo consultivo permanente en el tema de la demanda marítima. Es una reunión muy importante y que todos, a la cabeza de nuestros expresidentes, junto al gobierno nacional, pues tenemos una enorme responsabilidad con Bolivia, con la historia y sobre todo frente a las nuevas generaciones. Bolivia vuelve al escenario internacional en el resguardo de sus legítimos intereses. Con toda lógica ensaya la posibilidad de ir hacia un tribunal internacional, de plantear la demanda en todos los escenarios del mundo sin renunciar a la posibilidad de encuentros bilaterales. Mi país viene demandando resultados concretos desde hace más de 100 años sin respuesta. Los hechos históricos de los últimos 132 años muestran que los gobernantes de Chile mantuvieron y lamentablemente mantienen una actitud rígida y inflexible ante la cuestión marítima de Bolivia, probablemente con el único propósito de justificar la invasión injusta impuesta por las armas por intereses de las oligarquías y capitales extranjeros. Resulta difícil tratar de entender la manera como Chile aduce la intangibilidad del Tratado de 1904 cuando con una simple nota diplomática no tuvo ningún reparo jurídico y menos moral para desconocer los tratados de 1895. Me pregunto si la intangibilidad de los tratados en el criterio de Chile se aplica solo en los casos de su propio interés en desmedro de otros estados. Nosotros cooperaremos en esta posición boliviana. No seremos un obstáculo porque entendemos que ellos están pidiendo la salida por Arica y nosotros no vamos a ser un obstáculo, más bien queremos que Bolivia alcance un tema que históricamente fue de ellos, tener un acceso al mar, romper el ser un país mediterráneo. La injusta mutilación del territorio boliviano sobre el Océano Pacífico ha dejado abierta una herida que debe cerrarse. Sea por la vía del diálogo bilateral o por cualquier otro medio de solución de controversias normado por el derecho internacional, Bolivia se reintegrará al mundo a través del mar, pues no es solamente la responsabilidad de la propia política boliviana, sino sobre todo de un cambio radical de la política exterior de Chile y de una actitud solidaria del hemisferio y del mundo para reparar el daño, para conseguir una integración real y verdadera para encarar el siglo XXI, como debe ser, con una gran nación latinoamericana. Didemar viene trabajando con decidido empeño, con solidez jurídica y con un profundo patriotismo para materializar el derecho boliviano de retornar a las costas del Pacífico con soberanía.